¿Qué sucede cuando una civilización entera pierde su brújula existencial? Esta interrogante no surgió ayer ni anteayer, hace más de 100 años. Un filósofo alemán de mirada penetrante y bigote inconfundible nos lanzó una advertencia que todavía resuena en nuestros días como un eco que se niega a desvanecerse. Friedrich Nietzsche no estaba celebrando nada cuando pronunció aquellas palabras que cambiarían, para siempre, nuestra forma de entender la modernidad. Estaba señalando una herida abierta en el corazón de Occidente, una herida que aún sangra en silencio mientras nosotros seguimos adelante, ocupados, distraídos, conectados a todo, pero desconectados de lo esencial. Vivimos tiempos extraordinarios desde el punto de vista técnico. Podemos hablar instantáneamente con alguien que está al otro lado del planeta. Tenemos acceso a bibliotecas enteras en dispositivos que caben en nuestro bolsillo. La medicina ha extendido nuestra esperanza de vida más allá de lo que nuestros bisabuelos hubieran imaginado posible. Y sin embargo, hay algo profundamente inquietante en esta época, una sensación difusa pero persistente de que algo fundamental nos falta. No hablo de cosas materiales ni de lujos inalcanzables. Hablo de algo más hondo, más visceral. Una ausencia que no se puede comprar en ninguna tienda ni descargar de ninguna aplicación. Carl Gustav Jung, ese gigante del psicoanálisis que se atrevió a explorar territorios que Freud consideraba demasiado místicos, lo expresó con claridad demoledora cuando afirmó que la carencia de propósito constituye la enfermedad psíquica característica de nuestros tiempos. No estaba hablando de patologías convencionales que aparecen en manuales diagnósticos. Se refería a algo mucho más extendido y al mismo tiempo más invisible, una epidemia silenciosa que no deja marcas físicas pero devora desde adentro. Jung observaba en su consultorio algo desconcertante en personas con vidas aparentemente exitosas, con carreras profesionales sólidas, con familias funcionales, llegaban a su puerta arrastrando un malestar inexplicable. No era depresión clásica, ni ansiedad diagnosticable, según los criterios médicos de entonces. Era otra cosa. Una desconexión fundamental con cualquier narrativa que diera coherencia a sus experiencias cotidianas. Las sociedades antiguas, por más limitadas que fueran en términos materiales, ofrecían algo que nosotros hemos perdido en el camino hacia el progreso. Ofrecían un universo simbólico compartido, una red de significados en la que cada individuo tenía un lugar definido. Había rituales que marcaban las transiciones vitales, mitos que explicaban el origen y el destino, símbolos que conectaban lo cotidiano con lo trascendente. Nacer en esas sociedades significaba insertarse automáticamente en una trama de sentido más grande que uno mismo. Hoy somos libres en radicalmente libres. Podemos elegir nuestra carrera, nuestra pareja, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestro estilo de vida, pero esa libertad ilimitada viene acompañada de una carga psíquica brutal, la obligación de construir sentido desde cero, sin manual de instrucciones, sin mapa, sin norte claro. Viktor Frankl conoció el infierno en vida, sobrevivió a Auschwitz, a Dachau, a la maquinaria de exterminio nazi que convirtió a millones de seres humanos en cenizas. Pero lo que Frankl observó en medio de ese horror absoluto cambiaría para siempre su comprensión de la psique humana. Descubrió que la diferencia entre quienes se rendían y quienes resistían no era una cuestión de fortaleza física ni de edad, era una cuestión de sentido. Aquellos prisioneros que conservaban un porqué para seguir adelante, un propósito que los trascendía, tenían mayores probabilidades de sobrevivir. Los que perdían esa ancla existencial se apagaban rápidamente, incluso si sus cuerpos aún tenían reservas. Frankl construyó toda una escuela terapéutica sobre esta observación devastadora. Los seres humanos no estamos motivados principalmente por la búsqueda del placer, como sostenía Freud, ni por la voluntad de poder, como afirmaba Adler. Estamos movidos por la voluntad de sentido, y cuando ese sentido desaparece del horizonte vital, lo que queda es un vacío existencial que ninguna cantidad de placer, éxito o reconocimiento puede llenar. Su frase más contundente resume esta verdad con precisión quirúrgica. Poseemos todos los medios imaginables para subsistir, pero carecemos por completo de razones para hacerlo. Vivimos en la era de la abundancia material y la escasez existencial. Tenemos más herramientas, más opciones, más entretenimiento, más información que cualquier generación anterior. Y paradójicamente, también tenemos más personas medicadas por depresión, más casos de ansiedad generalizada, más suicidios en países desarrollados, más adicciones de todo tipo. Esta paradoja no es accidental, es el síntoma de algo más profundo que está roto en nuestra cultura. Hemos intentado llenar el vacío dejado por la pérdida de lo sagrado con sucedáneos que no están a la altura del desafío. El placer es efímero por naturaleza. A la dopamina sube y baja, el subidón pasa, la novedad se desgasta. El consumo es un pozo sin fondo
a cada objeto adquirido promete satisfacción, pero entrega solo un alivio momentáneo antes de exigir el siguiente. El reconocimiento social es volátil, en las tendencias cambian, los likes se olvidan, la fama es caprichosa. Nada de esto puede sostener una vida humana a largo plazo, porque ninguno de estos elementos ofrece una narrativa trascendente. Jung entendía esto con una claridad que asusta. Para él, los mitos no eran simplemente historias pintorescas de tiempos primitivos, eran mapas psicológicos, brújulas simbólicas que ayudaban al individuo a navegar por las aguas turbulentas de la existencia. Los mitos explicaban por qué vale la pena sufrir, por qué la muerte tiene sentido, cómo la oscuridad puede transformarse en luz. Cuando una cultura abandona sus mitos, cuando los ridiculiza o los archiva como curiosidades antropológicas, deja a sus miembros a la deriva en un océano sin referencias. Y entonces, cada uno debe inventarse su propio mapa, crear su propia mitología personal. Algunos lo logran, la mayoría naufraga en el intento. Nietzsche vio venir esta catástrofe cultural con décadas de anticipación. Su declaración sobre la muerte de Dios no fue un grito ateo de victoria. Fue un lamento, una advertencia, un diagnóstico terrible de lo que estaba sucediendo en el alma de Occidente. Con el avance imparable de la ciencia moderna, con la ilustración y su culto a la razón, el mundo occidental fue perdiendo gradualmente su encantamiento religioso. Lo que antes se explicaba mediante intervención divina, ahora se explicaba mediante leyes naturales. La religión, que durante milenios había sido el eje vertebrador de la existencia humana, el organizador del tiempo, del espacio moral, del sentido de comunidad, fue siendo relegada a los márgenes de la vida pública. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden cuando leen a Nietzsche. Él no está simplemente diciendo que Dios dejó de existir o que la gente dejó de creer. Está anunciando el colapso de toda una arquitectura de significado. Cuando muere Dios, no desaparece solo una creencia particular, se derrumba el fundamento mismo sobre el cual se construyeron los valores, la moral, el sentido del bien y del mal, la respuesta a las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Antes de continuar con la parte final, quiero pedirte algo. Si esta reflexión está resonando contigo, si estas palabras están tocando algo real en tu experiencia, hazme saber dejando un comentario con una sola palabra que describa lo que estás sintiendo en este momento. No hace falta explicaciones largas, solo una palabra. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte al canal. Este tipo de contenido necesita llegar a más personas que están buscando respuestas honestas en un mundo de distracciones superficiales. Nietzsche nos presenta una escena perturbadora en su obra. Un hombre enloquecido recorre las plazas públicas en pleno día, sosteniendo una linterna encendida. Buscando desesperadamente a Dios, la gente se burla de él. Buscar a Dios con una linterna cuando el sol brilla. Qué absurdo. Pero el loco no está buscando literalmente a una deidad escondida. Está señalando algo mucho más aterrador. Hemos borrado el horizonte completo. Ya no sabemos dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos, qué arriba y qué es abajo en términos morales y existenciales. Hemos eliminado el punto de referencia último y ahora flotamos en un espacio sin coordenadas. Durante siglos, la religión no funcionó solamente como un conjunto de dogmas sobre la vida después de la muerte. Era el tejido conectivo de la sociedad entera. Definía qué comportamientos eran aceptables y cuáles reprobables. Ofrecía consuelo ante el sufrimiento inevitable. Daba estructura a las comunidades. Enseñaba a encontrar dignidad incluso en la adversidad más extrema. Incluso quienes no eran particularmente devotos, vivían inmersas en esta matriz cultural religiosa. Sus valores, aunque no lo supieran, estaban modelados por ella. Con la muerte de Dios, esa matriz se disuelve. Y entonces la moralidad queda flotando sin ancla. Todo se vuelve negociable, relativo, sujeto a interpretación individual o colectiva, según convenga. Nietzsche también fue duramente crítico con el cristianismo histórico, no porque considerara que sus afirmaciones fueran falsas en sentido literal, sino porque lo veía como una filosofía de la debilidad. Según su análisis, el cristianismo había promovido una moral de esclavos, una ética que glorificaba la sumisión, el sufrimiento pasivo, la humildad excesiva, el resentimiento disfrazado de virtud. En lugar de celebrar la vida con toda su fuerza y su crueldad, el cristianismo habría enseñado a negarla, a esperar la verdadera existencia para un más allá hipotético. Nietzsche soñaba con lo contrario, una moral afirmativa, vital, que dijera sí a la existencia incluso con todo su dolor. Un ser humano capaz de crear sus propios valores desde la fuerza interior, no desde la obediencia a mandamientos externos. Pero Nietzsche no era ingenuo. Sabía que esta transición sería traumática. Entre la muerte de Dios y el surgimiento de nuevos valores auténticos, existe un abismo peligroso, que tiene un nombre preciso
Anihilismo. El nihilismo es la enfermedad espiritual que surge cuando todos los valores tradicionales colapsan, pero aún no hemos creado nada sólido que los reemplace. Es el momento en que nada parece tener importancia real, cuando todo da lo mismo, cuando cualquier elección parece arbitraria, porque no hay criterios últimos para juzgar entre opciones. Y aquí entra el personaje más inquietante de toda la filosofía de Nietzsche, el último hombre. El último hombre no es un villano pintoresco, es mucho peor que eso. Es la consecuencia lógica del nihilismo pasivo, del colapso de sentido que no produce rebelión creativa, sino conformismo cómodo. El último hombre es quien, al perder cualquier ideal elevado, decide contentarse con lo mínimo necesario para estar entretenido y seguro. No sufre intensamente, pero tampoco vive intensamente. Evita todo lo que requiere esfuerzo genuino, riesgo real, profundidad emocional. Su lema podría ser: inventamos la comodidad. Pero esa comodidad es tibia, sin textura, sin sabor. Es la existencia del streaming infinito, de la comida entregada a domicilio, de la interacción social reducida a reacciones digitales. El último hombre mira con ironía distante todo lo que es profundo. No se compromete apasionadamente con ninguna causa, porque todas le parecen igualmente absurdas. No está dispuesto a sacrificarse por nada ni por nadie, porque el sacrificio le parece una estupidez arcaica. Vive buscando seguridad por encima de todo, evitando el dolor a cualquier costo, maximizando el placer moderado y la longevidad sin propósito. Y lo más escalofriante, según Nietzsche, parpadean, es decir, miran con cinismo condescendiente cualquier cosa que exija entrega total, cualquier idea que convoque grandeza. ¿Te reconoces en algún aspecto de este retrato? ¿Reconoces a nuestra sociedad? Nietzsche no estaba describiendo un futuro distópico, estaba prediciendo nuestro presente con precisión profética. Vivimos rodeados de comodidades que nuestros ancestros considerarían milagrosas, y sin embargo, la insatisfacción crece, la medicación psiquiátrica aumenta, el sentido de propósito disminuye, porque los seres humanos no fuimos diseñados evolutivamente para vivir solo de placeres inmediatos. Necesitamos desafíos que nos trasciendan, narrativas que den coherencia a nuestro sufrimiento, razones por las cuales valga la pena levantarse cada mañana. Nietzsche contraponía al último hombre con él, el superhombre. No se trata de un ser biológicamente superior, sino de un tipo humano capaz de crear valores nuevos desde su propia fuerza vital. Alguien que abraza el caos de la existencia y lo transforma en arte, en coraje, en afirmación radical de la vida. Es necesario llevar caos dentro de uno mismo para dar a luz una estrella danzante, escribió. El superhombre no huye del sufrimiento ni lo glorifica masoquistamente. Lo acepta como parte integral de cualquier vida significativa y lo usa como materia prima para la creación. Entonces llegamos a la pregunta fundamental que define nuestra época. ¿Puede la humanidad vivir plenamente sin religión, sin Dios, sin mitos compartidos, sin tradiciones que nos conecten con algo más grande que nosotros mismos? ¿Somos capaces de generar sentido suficientemente profundo desde nuestra sola racionalidad secular? Algunos pensadores creen que sí, que podemos construir un humanismo laico riguroso basado en la compasión, la ciencia, el arte, la solidaridad. Otros sostienen que sin alguna forma de lo sagrado, el nihilismo terminará devorándolo todo. La respuesta no está escrita en ningún libro. La estamos escribiendo colectivamente con nuestras elecciones diarias. La muerte de Dios no tiene por qué significar el fin de la búsqueda espiritual. Quizás representa el inicio de una búsqueda más consciente, más honesta, más exigente, pero es una jornada que nadie puede hacer por ti. Cada persona debe decidir si acepta la vida cómoda y segura del último hombre o si tiene el coraje de crear nuevos valores, nuevos significados, nuevas formas de afirmar la existencia, a pesar de su absurdo fundamental. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en este mensaje tocó una fibra profunda en ti. Me encantaría que te suscribieras al canal y formaras parte de esta comunidad de personas que buscan respuestas honestas en lugar de distracciones fáciles. Pero más importante aún, cuéntanos en los comentarios qué aprendiste con este video, qué te hizo pensar, qué preguntas te dejó resonando. Comparte tu experiencia con esta comunidad. A veces las conversaciones más valiosas suceden en los comentarios, donde personas de todo el mundo se encuentran tratando de navegar las mismas aguas existenciales. Tu voz importa, tu historia importa, y juntos podemos construir algo más grande que la suma de nuestras soledades individuales. Nos vemos en el próximo video.